Bueno, estáis oyendo la música de la Guerra de las Galaxias. Luego os explicaré por qué estoy empezando la charla con la música de la Guerra de las Galaxias. Bueno, como veis por el título de la conferencia, es uno de estos temas que yo, cuando vengo aquí a dar alguna charla, suelo llamar misterios en la frontera de la ciencia. Y veis que es una pregunta. ¿Puede la mente violar las leyes del universo? Y lo que yo trataré a lo largo de la charla es demostraros de alguna forma que efectivamente la mente sí que logra violar las leyes del universo. Entonces, ¿de qué os voy a hablar? Pues primero haré un resumen muy básico de las leyes del universo, muy básico, las leyes más importantes del universo. Y luego ya me centraré en los fenómenos que se ven en la naturaleza, alrededor de nosotros, y que parecen demostrar el poder de la mente para alterar, transgredir, violar las leyes del universo. Esas que yo os voy a explicar en el primer punto. Y entre esos fenómenos, primero voy a hablar de la psicoquinesis y la telequinesis, luego hablaré de los poltergeists, luego hablaré de la levitación y por último de la lluvia de piedras, que son algunos, quizás más extraños o sorprendentes, de lo que son estos fenómenos relacionados con la mente y la mente actuando sobre el entorno que nos rodea. Y acabaré, como siempre, con un resumen y unas conclusiones. Bueno, pues empezamos con el apartado, el punto de las leyes del universo, que como digo, voy a hacer un resumen muy básico. La ciencia dice hoy que el universo se rige por unas leyes fijas que se han ido descubriendo pues, a lo largo de la historia, las últimas pues no hace muchas décadas. Y se piensa que todas las leyes que rigen nuestro universo se basan en 4 fuerzas fundamentales que se han ido descubriendo, como digo, desde hace no muchas décadas, y que supuestamente se originaron cuando ocurrió el supuesto Big Bang, puesto que también lo del Big Bang es algo a demostrar, ¿no? Estas 4 fuerzas, conocidas hasta ahora, y luego os diré por qué insisto ahí en conocidas hasta ahora, son la fuerza gravitatoria, la fuerza de la gravedad, la atracción de cuerpos con masa, la fuerza electromagnética, electricidad y magnetismo, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene los núcleos de los átomos pegados, los protones y los neutrones pegados en el núcleo, y por último la fuerza nuclear débil, que es por ejemplo la que permite la radioactividad, ¿no? Son las 4 fuerzas fundamentales, e insisto en lo de fundamentales, porque para la ciencia son ley de Dios, es decir, son las que rigen todo nuestro universo. Bueno, de esas leyes fundamentales pues se van surgiendo leyes como por ejemplo las leyes del movimiento de Newton. Las leyes del movimiento de Newton las descubrió hace 3 siglos y dicen que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo hace que se inicie su movimiento o se altere o se detenga, y de hecho él definió, enumeró 3 leyes. La primera, la ley de la inercia, que dice que un cuerpo sigue en su estado de reposo o de movimiento a no ser que lo cambie una fuerza que se le aplique a ese cuerpo, a ese objeto. La segunda es la ley de fuerza. El cambio de movimiento que tiene ese cuerpo cuando se le aplica una fuerza es proporcional a la intensidad de la fuerza que se le imprima. Y la última, el principio de acción y reacción, que dice que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, que se llama empuje, este realiza como si se resistiera una fuerza igual de sentido contrario. Como digo, estas son las leyes del movimiento de Newton, que hace 3 siglos que las definió. Como veis, hay música para todo, ¿eh? Para todo. Bueno, otras leyes importantes de nuestro universo son las de la termodinámica. Uno de los principios más famosos de la termodinámica es el de la conservación de la energía, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y normalmente el último escalón es en calor, que al fin y al cabo es la fuerza electromagnética que hemos aplicado, los infrarrojos de la fuerza electromagnética. Bueno,
Pues estas leyes, como digo, son las que la ciencia dice que rigen el universo y que además no pueden transgredirse, son leyes fijas e inviolables. Pero yo voy a explicaros una serie de fenómenos que parecen demostrarnos que esas leyes, como la de la gravedad, las leyes del movimiento de Newton, las leyes de la termodinámica, etc., parece que sí que pueden ser violadas o transgredidas. Y pueden ser violadas o transgredidas por la acción de la mente, la acción del pensamiento, de nuestros deseos y de nuestras intenciones, es decir, la acción de nuestra mente o conciencia. Bueno, pues hecho este resumen de las leyes que vamos a ir viendo, cómo se transgreden, cómo se alteran, vamos a ver los fenómenos que parecen demostrar cómo la mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones logran violar esas leyes del universo. Y vamos a ir viendo cada uno de esos apartados: psicoquinesis, telequinesis, poltergeist, levitación y lluvia de piedra. Así es que vamos a empezar por el primero, es decir, por psicoquinesis y telequinesis. La mente, con nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, parece que puede actuar de forma misteriosa sobre el mundo físico que nos rodea, este mundo que nos rodea alrededor, ¿no? Parece que algo que la ciencia no sabe explicar de ninguna forma. Y esto, uno de esos misteriosos poderes de la mente, es lo que se conoce como psicoquinesis o psicoquinesis con K, que es en inglés, o psicoquinesis en español, que se abrevia como PECA. Bueno, este término se usa para definir una variedad de fenómenos de fuerza mental, es decir, de intenciones, de deseos, de pensamientos, intencionados, es decir, conscientes, yo tengo que estar consciente para hacer este tipo de fuerza mental, como por ejemplo afectar a la tirada de dados en el sentido de cambiar las reglas del azar y conseguir, por ejemplo, que salgan más seises que, por ejemplo, que el resto. Lo normal es que salgan los mismos unos, doses, treses, pues por ejemplo que salgan más seises. O ablandar los metales, o influir en aparatos electrónicos haciendo que cambien su comportamiento, o producir el movimiento de objetos, hacer que los objetos que nos rodean se muevan, ¿no? Aquí veis en esta imagen, esta foto, Uri Geller. Recordáis que Uri Geller se puso de moda aquí con José María Íñigo en televisión, y este hombre pues parece que doblaba las cucharas, entre otras cosas. Con independencia de que hay mucha polémica alrededor de Uri Geller, de hecho nuestro presidente Ramos Pereira publicó un libro tratando de desenmascarar que este era un fraude y bueno, al fin y al cabo era como un ilusionista. Pero hay fenómenos auténticos que sí que parecen que logran ablandar los metales. O, como digo, afectar tirada de dados, influir en aparatos o producir el movimiento de objetos. Cuando se trata de producir el movimiento de objetos, hacer que los objetos a mi alrededor empiecen a moverse con mi fuerza mental, con mi pensamiento, se usa la palabra telequinesis. Entonces habréis oído mucho más la palabra telequinesis que la de psicoquinesis. La psicoquinesis es más amplia, la telequinesis, de tele y quinesis, movimiento, pues es mover los objetos, como está haciendo este bebé, haciendo que los objetos se muevan en el aire, ¿no? Bueno, estáis escuchando la banda sonora de la Guerra de las Galaxias, que además ahora está de moda total. Vais por todas partes y no hay más que los montones de juguetes relacionados con la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues en esa saga de películas, el poder de la mente controla lo que en las películas se llama la fuerza. La fuerza es como, más o menos, como si hubiera un campo en el universo que actuando sobre él hace acciones sobre el mundo que nos rodea. Y entonces el poder de la mente, de los Jedi, pues hace que se controle ese campo de fuerza y que se puedan hacer cosas como las que hacía el maestro Yoda. El maestro Yoda, me parece que en el episodio 6, era capaz con su poder mental de levantar una nave espacial. De hecho, estaba intentando siempre enseñarle a usar la mente al Skywalker, el
jovencito de la película, ¿no? Y como aquí pone, el poder de un Jedi o de un Jedi fluye de la fuerza. Bueno, de hecho, la película que se estrena ahora para Navidades se llama El despertar de la fuerza, es decir, que la fuerza viene otra vez con la guerra de las galaxias. Es decir, que ahí, en esas películas, el poder de la mente se usaba para mover el universo de alguna forma, ¿no? En este caso, como el maestro Yoda, levantar una nave espacial de un pantano donde se había hundido. Bueno, pues estáis oyendo la banda sonora de la película Carrie. Carrie es una novela que escribió Stephen King, que entonces era desconocido y gracias a esto es multimillonario, vende libros a millones. Pues esta novela se trasladó al cine en varias ocasiones, la última en 2013. Y bueno, el argumento muy resumido de la novela, de las películas, es de una chica adolescente que, bueno, todos los compañeros en el instituto se reían de ella, pero esta chica tenía poderes psicoquinéticos, era capaz de mover el mundo a su alrededor con su mente. Y bueno, pues los compañeros, como digo, se reían de ella y la engañaron para hacerla reina de la fiesta de fin de curso, reina del baile de fin de fiesta. Y la engañaron con idea de gastarles unas bromas impresionantes. De hecho, cuando ya la estaban coronando, le echaron un cubo de sangre de cerdo encima y claro, pues la chica, con esos poderes, pues se enfadó muchísimo y empezó a cerrar puertas y ventanas de toda la sala de baile y a pegarle fuego a cortinas, a mover todos los sesos, a hacer saltar todo, es decir, montó una de mucho cuidado en la que algunos murieron, ¿no? Bueno, pues este es un poco el argumento de eso, es decir, era una chica que tenía poderes psicoquinéticos. Es una película, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que se empezó a hacer investigación sobre todo esto, sobre este fenómeno, y uno de los que empezaron y que más se conoce fue este investigador de la Universidad de Duke, Joseph Van Ryn, que comenzó a realizar pruebas de psicoquinesis pidiéndoles a los individuos que alteraran el resultado de la tirada de dados. Se construyó una maquinita que tiraba los dados para no estar dependiendo de la mano de las personas, y entonces hacía que hubiera personas que se concentraran y dijeran, quiero que salgan más seises. Y bueno, pues él llegó a la conclusión de que efectivamente el poder de la intención de esas personas lograba alterar las reglas del azar y salían más seises, por ejemplo, ¿no? Bueno, se estima que solo en los Estados Unidos se gastaron más de 20 millones de dólares entre los 70 y mediados de los 90. Luego cambió la forma de investigar esto, cambió como luego os comentaré. Bueno, pues en la antigua Unión Soviética empezó también a estudiarse la psicoquinesis con Nina Kulagina. Esta señora parece que tenía la capacidad de mover objetos pequeños, no podía mover un mueble, por poner un ejemplo, pero con su acción mental consciente movía pequeños objetos y de hecho le costaba, es decir, se esforzaba mentalmente para mover los objetos y acababa como fatigada, ¿no? Pero también incluso, aparte de objetos inanimados, era capaz, por ejemplo, de afectar al corazón de una rana. Esta mujer fue muy investigada, no solo por científicos rusos, sino también por americanos que fueron a Rusia a investigarlos. Y una de esas investigaciones fue de ver si también afectaba a los seres vivos. Y entonces, en una ocasión, le pidieron que afectara al corazón de una rana. Y ella lograba, con su pensamiento, con su acción consciente, acelerar el pulso de la rana, ralentizarlo e incluso pararlo. Logró parar el corazón de la rana. Es decir, que no solo afectaba a pequeños objetos, sino también a grandes. Como digo, se investigó mucho y se filmó una película en los años 60 en la que se veía moviendo con su acción mental pues, esos pequeños objetos.
Vamos a ver un corte de esa película en la que se ve cómo ella, ayudándose con las manos, pero estando los objetos dentro de una caja de vidrio para que no los pudiera tocar, pues movía los objetos, en este caso pequeñitos. Pues, por ejemplo, un salero, una caja de cerillas o cerizas. Vamos a ver el corte. ¿Veis cómo está moviendo esto, que es un salero? ¿Veis que le ponen la esa para que no toque? ¿Veis cómo mueve la caja de cerillas? Y veis ahora las cerillas, cómo se están moviendo. Bueno, como digo, esta señora fue muy investigada por científicos rusos y americanos. Bueno, este tipo de actuaciones de telequinesis o de psicoquinesis también la hacían los medium, entre ellos, por ejemplo, la italiana Eusapia Palladino, muy conocida en su época, que era capaz de hacer levitar una mesa o de, incluso en una ocasión, hacer que una mandolina en el aire tocara sola, ¿no? Lógicamente, en todo esto también hay mucho fraude y no se nos tiene que ir de la cabeza que alrededor de todo esto hay muchísimos fraudes y muchísimos trucos, ¿no? O también el medium escocés Daniel Douglas Home, o Hume, que parece que se pronuncia, que este podía elevar también una mesa, aquí veis en este grabado, o hacer que sonara un acordeón en el aire, sin, digamos, tocarlo él, ¿no? Y veremos después que también levitaba él mismo, luego volveré a hablar de Daniel Douglas Hume. Estos son medios que parecía que tenían también esos poderes de la mente psicoquinésicos. Bueno, estas personas, con estos poderes telequinésicos, psicoquinéticos, son capaces de mover objetos con su acción mental o de mantenerlos flotando en el aire, desde luego violando las leyes de la gravedad o del movimiento. Parece claro. Bueno, estáis escuchando la música de Superman. La mayoría de los cómics, desde luego, tienen como protagonistas, como es el caso de Superman, a superhombres que tienen superpoderes. Y esto es algo que quisiéramos tener todos, tener la capacidad de mover todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero, además de los cómics, de las películas basadas en los cómics, todas las religiones y mitologías, desde antiguo, les atribuyen esos superpoderes a los dioses. Lógicamente, los dioses pues, son omnipotentes y cosas así, ¿no? Pero también se les atribuye este mismo poder a sacerdotes, chamanes, magos de esas antiguas culturas, ¿no? Yo estuve hablando aquí hace varios años, en concreto en el 2010, en una charla que titulé Enigmáticas construcciones del pasado, de unas construcciones que hace milenios, 4 milenios, 5 milenios, se realizaban aquellas culturas antiguas con grandes bloques de piedra, inmensos bloques de piedra de muchas toneladas. Y yo allí ya me preguntaba en esa charla cómo esas antiguas civilizaciones recién salidas de la edad de piedra, estoy hablando de hace 4 o 5 milenios, eran capaces de levantar esos bloques inmensos para colocarlos arriba en sus colosales edificaciones, pues estoy hablando de bloques inmensos, ¿no? Bueno, pues esto viene a colación de que en diferentes lugares del mundo hay relatos antiguos, leyendas, que hablan de métodos mágicos que les permitían a los sacerdotes, a los chamanes, elevar las piedras por el aire y colocarlas en el sitio adecuado de una construcción. Yo allí hablé, por ejemplo, de la isla de Pascua, de los moais de la isla de Pascua, esos inmensos bloques que hay en una isla perdida en el Pacífico, pequeñita además, bloques que tienen 20 toneladas y más, y que traían desde la cantera, no se sabe todavía muy bien, y los elevaban en estos altares de aquí. Bueno, pues según la tradición de los Rapa Nui, de los antiguos habitantes de la isla de Pascua, decían que el sacerdote que poseía una fuerza mental que le llamaban mana o maná, lograba con solo el poder de su mente arrastrar, digamos, traer los moais desde la cantera y levantarlos en la isla. Es decir, leyendas en las que parece que los sacerdotes tenían el poder de elevar esas grandes moles para colocarlas en su sitio, ¿no? Sobre estas leyendas hay también, yo he hablado, por ejemplo,
de la ciudad de Nammadol, en medio del Pacífico también, en una isla pequeñita de las Carolinas, en donde hay una ciudad inmensa construida con bloques de basalto de 20, de 30 y de 40 toneladas. En la isla, por cierto, no hay basalto, con lo cual se la tuvieron que traer de otro sitio. Pues es una ciudad que tiene 400.000 bloques de basalto. Por cierto, la ciudad está semisumergida en el mar hoy día. Y entonces las leyendas de los nativos de allí cuentan que esa ciudad, hecha con bloques inmensos de basalto, la hicieron unos semidioses, unos hermanos, que hacían volar los bloques de basalto desde otras islas donde lo había para situarla y construir esa ciudad, como digo, de 400.000 bloques. También hay leyendas, por ejemplo, acerca del Templo de Salomón. En el Muro de las Lamentaciones, en su base, hay bloques inmensos de 500 toneladas, que también hay leyendas que dicen que se movían, los sacerdotes los movían con el poder de su mente. Desde luego, está claro que cosas como estas que yo allí explicaba, este obelisco inacabado de Asuán, que parece que no lo sacaron de ahí porque estaba resquebrajado, este tiene 40 metros y 1.200 toneladas. ¿Cómo es posible que pudieran mover esto? Porque además, fijaos que ni siquiera solo lo han cortado en medio, ni siquiera han rebajado todo esto para ponerlo sobre rodillos y moverlo, por poner un ejemplo, que hubiera sido imposible que los rodillos hubieran aguantado esto, ¿no? Bueno, pues esto es algo que no se tiene ni idea de qué va esto, cómo pensaban moverlo. O, por ejemplo, el trilitón de Baalbek, con megalitos que hay aquí, estos bloques tienen 700 toneladas, pero es que estos de abajo tienen 300. Bueno, pues este basamento, sobre el cual está ahora los restos de un templo que los romanos erigieron al dios Júpiter, el basamento parece que tiene 4 o 5 milenios, según los arqueólogos. Pues ¿cómo construyeron este basamento hace 4 o 5 milenios, elevando megalitos de estos impresionantes arriba? Pues no se tiene ni idea. Ninguna. Los arqueólogos no tienen ni idea. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué los antiguos construían con esos enormes bloques si lo podían hacer con bloques pequeños? Hoy día a nadie se le ocurre, a ningún constructor ni ningún arquitecto, construir así, ni de loco. Hacen con cosas pequeñas que las manejan mejor las grúas y los operarios, ¿no? Pues quizás porque les era sencillo levantarlo y moverlos con el poder de su mente. Ya sé que estoy especulando, pero las leyendas apuntan a que efectivamente el poder de la mente hacía volar los bloques de piedra. Bueno, y yo comentaba antes que ahora la psicoquinesis se estudia en los laboratorios mediante unos aparatos que ahora explicaré. Porque claro, todo esto es muy complicado de estudiar en los laboratorios y dinero para todo esto cada vez hay menos. Entonces, pues van buscando cosas que te permitan hacer la investigación sin que cueste mucho dinero. Quien empezaron con esto fue en la Universidad de Princeton y empezaron a investigar con máquinas REC. Estas máquinas, el REC es la abreviación de Random Event Generator, es decir, generador de eventos aleatorios. Estas máquinas son unas maquinitas electrónicas que generan caras y cruces, lógicamente con las leyes del azar, y por tanto igual número de caras que igual número de cruces, más o menos, como siempre cuando tú tiras una moneda 1000 veces, pues aproximadamente te salen 500 caras y aproximadamente 500 cruces. Bueno, pues estas maquinitas simulan eso y siguen las reglas del azar y van tirando, por así decir, caras y cruces, que lógicamente en la maquinita son ceros y unos, pero bueno, es lo mismo, como si fueran caras o cruces. Y bueno, ellos desde ya los años 80 empezaron a investigar con estas máquinas y ellos dicen que han logrado demostrar que los pensamientos humanos alteran el comportamiento de estas máquinas cambiando las reglas del azar. Y de pronto empiezan a salir muchas más caras que cruces, lo cual, desde el punto de vista de las reglas de estadísticas, pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues esto lo hacían con maquinitas que generaban ceros y unos, pero también hubo, por ejemplo, este biólogo francés muy famoso, el doctor Péoc, hizo investigaciones con maquinitas que eran móviles, que también seguían las reglas del azar, pero moviéndose por una cancha. Y entonces, como eran móviles, como tenían reglas
al azar, pues prácticamente recorrían de forma uniforme toda la cancha por donde se movían las maquinitas esas, según sus reglas de azar. Y el hombre pues pensó en cómo ver si los humanos o incluso los pollitos podían afectar a las reglas de azar de estas maquinitas. Y entonces ideó una... Son pollitos, ¿eh? Bueno, pues él ideó, se dio cuenta, lógicamente, lo que todo el mundo sabe en el campo, en las granjas, y es que cuando salen los pollitos del cascarón, siguen a lo primero que se mueve. Normalmente suele ser la madre gallina, la clueca, y por tanto siguen a la gallina para arriba y para abajo, detrás de la gallina, conforme se mueve. Pero entonces lo que hizo fue, salían los pollitos del cascarón y le puso al lado a esta maquinita. Esta maquinita es una maquinita que se rige por leyes de azar y se mueve por una cancha. Si la maquinita no está sola, pues se mueve por la cancha de forma uniforme. Pero lo que hizo, estos pollitos recién nacidos, les puso al lado de esta máquina, y ¿qué hicieron los pollitos? Pues seguían a la máquina, conforme la máquina se movía, pues los pollitos detrás y delante de la maquinita. Es decir, los condicionó para que adoptaran como su madre gallina la maquinita esta Reg Móvil. Y, de hecho, los pollitos pues la seguían sistemáticamente, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hizo fue colocar un pollito de esos condicionados en una jaula, en el extremo de la cancha. Y entonces se dio cuenta lo que él esperaba encontrar, y es que la máquina, en vez de moverse de forma uniforme por toda la cancha, se movía cerca de la jaula. Si el pollito no estaba condicionado, se movía con las reglas del azar típicas. Como pusieran un pollito condicionado, ¡bum!, la máquina se ponía hacia este extremo. Y si no había pollito en la jaula, pues se movía de forma uniforme por toda la cancha. Es decir, el deseo, la intención de los pollitos de estar al lado de su madre gallina, que ellos consideraban la máquina, hacía que la máquina cambiara sus reglas de azar y se acercara más. Este hombre hizo muchísimos experimentos con pollitos, con conejitos, es decir, hizo muchísimos experimentos, pero digo miles, y siempre sistemáticamente encontraba que los animalitos, los pollitos, los conejitos, afectaban a las reglas de azar de las máquinas con sus ideas, con sus deseos, sus intenciones, etc. Bueno, y recordaréis que yo he hablado aquí del proyecto Conciencia Global. Este proyecto es muy famoso, está coordinado también desde un laboratorio de la Universidad de Princeton, y se arrancó en 1998, y lo que trataba de demostrar, o trata de demostrar, porque es un proyecto que sigue activo, sigue en vivo, que hay una conciencia global por encima de las conciencias individuales. Y entonces lo que hicieron estos de Princeton es repartir hasta 140 máquinas REC de estas que generan ceros y unos, caras y cruces electrónicas, con las reglas de azar, y por tanto igual como tirar una moneda al aire y sale las mismas veces cara que cruz, por ejemplo. Pues bueno, estas maquinitas generan 200 dígitos por segundo, es decir, 100 caras, 100 cruces aproximadamente por segundo. Pues la máquina la ha repartido en más de 50 países, es decir, por todo el mundo. Hay máquinas desde Japón a Australia, pasando por Sudamérica, por todas partes, y por Europa, y por África, es decir, por todo el mundo. Y estos buscaban ver cómo afectaba la mente global, que por eso le llamaron conciencia global, a estas maquinitas, repartidas, como digo, por todo el mundo. Desde luego, el número de ceros y unos, como digo, pues son aproximadamente los mismos, si no hay alteraciones, si no están interaccionando con la máquina de alguna forma. Con lo cual, si yo sumo el número de unos que me han salido a lo largo de 5 minutos, por poner un ejemplo, y le resto el número de ceros, pues tendría prácticamente 0, con lo cual si lo traslado a una gráfica, pues sería un 0 por el eje de abscisas más o menos. Bueno, pues ellos lo que intentaban demostrar, que es lo que encontraron, es que en determinados acontecimientos de impacto mundial, la línea recta se altera generando picos que no pueden atribuirse al azar, a cambios en el azar o a interferencias causadas por otros aparatos. Vuelvo a decir que son máquinas repartidas por todo el mundo. Y, por ejemplo, hubo alteraciones muy importantes en estas maquinitas. Veis que, bueno, se me ha olvidado decir
que los archivos que generan estas maquinitas se transmiten cada X minutos, cada 10 minutos me parece, por internet a la Universidad de Princeton, y allí se procesan y se van sumando todos los unos y ceros de todo el mundo para ver y hacer estas gráficas, ¿no? Bueno, pues lo que se descubrieron, por ejemplo, que en el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, del 11S en el 2001, las maquinitas estaban respondiendo así, en el cero, es decir, prácticamente igual número de ceros que de unos, y ¡boom! Con el atentado se desmarcaron totalmente de las reglas de azar y empezaron a sacar mucho más unos que ceros, por poner un ejemplo, lo mismo da ceros que unos. Es decir, se desmarcaron totalmente cambiando las reglas de azar del S. Es decir, un hecho que impactó a toda la sociedad en todo el mundo hacía que las reglas de azar de las maquinitas electrónicas cambiaran. Pero también hechos ilusionantes, como por ejemplo la elección de Obama como presidente de los Estados Unidos, también impactó sobre esto. Desde luego lo descubrieron en un montón de hechos, los atentados de Madrid de los trenes también, el tsunami de Indonesia, es decir, los grandes eventos mundiales impactaban sobre estas maquinitas cambiando sus reglas de azar, pero totalmente. Con lo cual, por eso ellos hablan de que hay una conciencia global por encima de la conciencia particular que tenemos cada uno de las personas, ¿no? Que hay algo que une en una conciencia global a todo el mundo, a todas las personas. Bueno, hay un investigador, un psiquiatra español, que no sé, lo conocéis, José Miguel Gaona, que investiga mucho este tipo de hechos y también investiga con máquinas REG. Utiliza una máquina que se llama el Celeron, son maquinitas que se conectan a un puerto USB y que generan pues, estos ceros y unos de forma aleatoria, y por tanto tantos ceros como unos aproximadamente. Bueno, pues este hombre también ha hecho investigaciones sobre esto. Y, por ejemplo, se le ocurrió meter esta maquinita con su ordenador en un convento de clausura de monjas. Y la metió en el sitio donde las monjas rezaban. Y se dio cuenta que por el tiempo en que ocurrían los hechos, cuando las monjas rezaban por la paz del mundo, por la salud, por un montón de cosas, las maquinitas, plum, se desmarcaban totalmente, haciendo que las reglas del azar de los ceros y uno, de las caras y cruces, se alteraran rotundamente. Pero incluso ha hecho bastantes experimentos. Hizo otro, por ejemplo, de meter la maquinita en un matadero de cerdos. Y cuando ocurría la matanza de los cerdos, las maquinitas también se alteraban totalmente. Es decir, parece que algo hay que llena, no sé si será la fuerza esa de la Guerra de las Galaxias, no sé, pero hay algo, una conciencia superior que une a todo y que cuando hay eventos en seres vivos, aquello altera las maquinitas, ¿no? Bueno, pues como digo, es el proyecto Conciencia Global, que sigue activo. De hecho, os podéis conectar a internet y ver cómo cambian las maquinitas estas. En resumen, la psicoquinesis viola las leyes del universo, siendo un misterio inexplicado el cómo la mente de las personas es capaz de lograrlo sin ayuda de ninguna fuerza física. Esto es lo que yo concluyo. Pues vamos al segundo fenómeno, que son los poltergeist. La palabra poltergeist es un término que se acuñó en el siglo XVI en la Reforma Protestante y viene de los vocablos alemanes polter, que significa ruido, y geist, que significa espíritu, es decir, literalmente son espíritus ruidosos. Luego veremos a qué se debe esto. Este término se suele utilizar para definir acontecimientos violentos que suceden en una casa o en un edificio y para los cuales no hay una causa, no hay una explicación que pueda dar la ciencia, ¿no? Recordáis las películas de Poltergeist, que se han hecho varias, por cierto la última me pareció un bodrio. Los poltergeist se manifiestan de muchas formas y aquí tenéis una lista de algunas. Ruidos sin causa, es decir, se oyen golpes, explosiones, pasos, ruidos de arrastrar muebles, pero no se ve nada, esos ruidos no se sabe de dónde salen. Movimiento de objetos que se desplazan solos, cacharros de cocina, cuadros que vuelan, lámparas, muebles pesados que se arrastran y moviéndose con frecuencia, además, siguiendo caprichosas trayectorias y sorteando obstáculos, es decir, como si alguien los guiara para que no tropezaran, ¿no? También otra manifestación, puertas y ventanas que se abren y cierran solas,
teléfonos que suenan sin que nadie llame, luces o aparatos como televisiones o radios que se encienden y se apagan solos, vibración de objetos y de muebles, incendios espontáneos sin saber de dónde han aparecido, o incluso trombas de agua inexplicables. De pronto empieza por una pared a salir agua sin saber de dónde sale, ¿no? Pues todo esto son manifestaciones de los poltergeist. Vamos a ver un ejemplo de una cocina. Probablemente esto es un montaje, pero es para que veáis cómo va. ¿Veis cómo se caen los cacharros, se abren las puertas de los armarios? ¿Veis las puertas cómo se abren? Solas, aparentemente. Y siguen cayendo cacharros. Veis los platos que vuelan, pero además como si alguien los tirara. Por de contado esto puede ser un montaje, pero eso es lo que ocurre en la realidad. Bueno, como veis, pues empiezan a moverse los objetos, en este caso en una cocina, y claro, pues aquello es de locos. Podéis encontrar en YouTube ejemplos de poltergeist reales, como ahora hay en muchos sitios cámaras de grabación, pues se graban ahora intempestivas, pues sillas que se mueven solas y cosas así, ¿no? Bueno, claro, ver objetos volando, ventanas y puertas abriéndose y cerrándose, escuchar sonidos de todo tipo, son las manifestaciones de estos poltergeist que asustan, aterran a la gente que los padece en sus casas. Lógicamente, pues la gente cuando tiene estos problemas, pues empieza a llamar a la policía, a la Guardia Civil, para ver qué es lo que está ocurriendo en su casa, ¿no? Bueno, los fenómenos estos son desde muy antiguos, se tienen relatos de los poltergeist desde siempre. De hecho, desde el siglo XII se han hallado testimonios escritos y entonces se aseguraba que eran manifestación del diablo, que era la creencia de esa época, claro. Un ejemplo de esta creencia en el diablo ocurrió en 1749 en que esta chica, una joven sirvienta de un pueblo de Austria, fue condenada a muerte debido a los fenómenos poltergeist que se producían en torno a ella, los cuales se atribuían a que ella estaba poseída por el demonio y la condenaron a muerte pensando que era el demonio que estaba en ella, ¿no? Desde luego, la ciencia atribuye a esto lo primero a trucos y fraudes, lógicamente, y desde luego, supongo que el 90% son fraudes que alguien hace a propósito, ¿no? Seguro. También a fenómenos físicos como la electricidad estática, aire ionizado, campos electromagnéticos, infrasonidos, ultrasonidos, seísmos, etc. Pues desde luego puede haber en muchos casos explicaciones racionales, naturales, por así decir. Y como digo, un montón de ellos son fraudes. Pero hay numerosos poltergeist cuya causa, después de investigarlo exhaustivamente, no se ha podido encontrar ningún fenómeno físico que lo cause, que lo explique, ¿no? Por eso, pues siguen siendo fenómenos inexplicables para la ciencia. ¿Y qué teorías se han planteado? Pues todos los investigadores, después de darle muchas vueltas en los últimos decenios, pues han definido dos teorías. La primera es que los poltergeist se producen por acción de la mente de un agente focal. El agente focal es una persona que con su acción mental inconsciente, las personas que normalmente suelen ser jóvenes con problemas psicológicos, con crisis de angustias y cosas así, que dicen que liberan, no se sabe lógicamente cómo, liberan sus energías mentales y empiezan a hacer mover todo lo que hay alrededor, ¿no? Y parece que hay una parte importante de estos poltergeist que son debido a esto, a personas con crisis emocionales intensas, con problemas psicológicos que generan los fenómenos, ¿no? Y la otra teoría es que son los espíritus de los muertos los que hacen todos esos movimientos y ruidos intentando molestar a los habitantes de una casa. Una casa normalmente que se dice que la habitaban ellos en vida y que cuando el espíritu sigue allí se cabrea porque viene gente, inquilinos, a habitar esa casa, ¿no?
Bueno, el término de casas encantadas viene de esto, en las que además de producirse poltergeist, en algunos casos hay supuestas apariciones de fantasmas, ¿no? Supuestas apariciones de fantasmas. De hecho, como veis, el término poltergeist en alemán significa espíritu ruidoso, pues hace referencia a esta teoría de los espíritus, de que son los espíritus los que hacen estas manifestaciones, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, porque el poltergeist de Rosenheim, en Alemania, cerca de Múnich, ocurrió en 1967, y lo pongo como ejemplo porque fue muy investigado por muchísima gente. Bueno, pues era un bufete de abogados en los que empezaron las luces a apagarse y encenderse solas, los calendarios volaban, las bombillas se desenroscaban solas, los teléfonos no paraban de sonar sin que nadie llamara, los cuadros se movían incluso dando la vuelta alrededor de los clavos, las lámparas oscilaban, los archivadores llenos de papeles se movían de un sitio para otro en la oficina. Bueno, pues como digo, este poltergeist fue muy investigado por periodistas, lógicamente por la policía, porque lo primero que hace esta gente, ¿qué le ocurre? Es llamar a la policía, es decir, que alguien le está creando esos problemas. Bueno, pues fue investigado por periodistas, policías, pero también por físicos del Instituto Max Planck, como estos, y por el famoso psicólogo y médico, que luego se convirtió en especialista en los poltergeists, que era de la Universidad de Friburgo, que es este hombre, que claro, se interesó tanto en estos temas que empezó a estudiarlos y a hacer sus teorías. Bueno, pues se llegó a la conclusión en este caso, en este poltergeist del bufete de abogados, que los fenómenos ocurrían siempre en presencia de la secretaria, esta chica, Marie Schneider, que es esta que hay aquí en la foto, que entonces tenía 19 años y que sufría una traumática relación sentimental con el novio, tenía bastantes problemas con el novio, ¿no? Bueno, pues lo que concluyeron es que esta chica era la agente focal, la que provocaba en este caso todos los fenómenos con su mente en crisis emocional, ¿no? Bueno, aquí tenéis fotos de cómo las lámparas se movían o cómo caían las cosas de arriba. Bueno, de hecho, cuando despidieron a la chica del bufete, se acaparon todos los problemas, es decir, que sí que parecía que la chica era la que provocaba aquellos sucesos. Y otro ejemplo de este hombre, Matthew Manning, que ahora se dedica a curación por imposición de manos y tal. Este hombre es de un pueblo al lado de Cambridge, y cuando era adolescente ya era como una especie de vidente, él veía más cosas de lo normal, por así decirlo. Y él decía que los fenómenos que tenía alrededor, que volaban todas las cosas alrededor de donde él estaba, los producía el espíritu de un ocupante previo de la casa donde vivían, que ya había fallecido, lógicamente, y que se quejaba de que otra gente estaba viviendo en su casa, ¿no? Es decir, que en este caso parece que la acción, al menos este hombre, la relacionaba con espíritus, ¿no? También fue muy investigado por este profesor Josh Owen de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, que se hizo también un experto mundial en poltergeist, pero por científicos como Charles Tarch. Este hombre es psicólogo que estudia mucho el tema de la conciencia, y la conciencia, por ejemplo, esta conciencia global y todo este tipo de cosas. E incluso por el premio Nobel de Física, Brian Josephson, que descubrió el efecto Josephson, que es una variante del efecto túnel. Es decir, que lo investigaron muchísima gente sin llegar a ninguna conclusión. Parece que, según decía Matthew Manning, eran los espíritus los que movían las cosas alrededor, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en mi opinión, las dos teorías, ya sea la de la agente focal, del joven que tiene crisis emocionales intensas y que libera sus crisis hacia afuera haciendo que todo vuele, o que sean los espíritus, no explican la naturaleza del fenómeno, es decir, de dónde proceden las fuerzas y las energías que se manifiestan en estos fenómenos, que con los conocimientos actuales de la ciencia no pueden proceder de acciones de la mente de las personas, que hoy la neurociencia dice que está aquí dentro, en el cerebro, son procesos electroquímicos de nuestro cerebro, es decir, está encerrada en nuestro cerebro.
y mucho menos de acciones de unos supuestos espíritus que lógicamente la ciencia niega su existencia. Es decir, que lo que no llegamos a la naturaleza del fenómeno, de dónde se sacan las fuerzas y las energías para hacer todo esto. Bueno, pues pasamos a otro fenómeno que es la levitación. La levitación, se denomina levitación al flotar contrarrestando la fuerza de la gravedad, es decir, para que tenga lugar la levitación es preciso que una fuerza contrarreste la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto que levita, ¿no? Aquí tenéis una casa que parece estar levitando, lógicamente es un truco porque aquí no se aprecian muy bien, pero están los tirantes de una grúa que la sustenta, pero la idea es eso, es la levitación de objetos. Lógicamente la levitación se puede conseguir aprovechando las fuerzas de la naturaleza, estas fuerzas fundamentales que yo he hablado al principio, ¿no? Haciendo aparatos tecnológicos, por ejemplo, para conseguir la levitación electrostática, la levitación magnética, pues los trenes estos famosos de Japón, la levitación aerodinámica, acústica, óptica, con láseres, etc. Es decir, hay mecanismos hoy día basados en las fuerzas físicas de la naturaleza, del universo, que permiten la levitación. Pero yo me voy a referir a la levitación de personas que se elevan desde el suelo, levitando, como está esta señora, que parece que está meditando y está a medio metro del parqué, ¿no? Levitando, flotando en el aire, ¿no? Lógicamente, al igual que yo hablaba de la psicoquinesis, los poltergeist y todo eso, la levitación es realizada con frecuencia por magos ilusionistas mediante trucos, con lo cual muchas veces son trucos y por tanto fraudes que intentan demostrar que la persona está levitando, pero no, es un fraude que están consiguiendo mediante un truco. No sé si habéis visto el mago este Dynamo, el mago este inglés que sale en la televisión, que es espectacular, que por ejemplo se ve agarrado a un autobús de Londres, el tío está con una mano solo agarrada al autobús y el autobús está andando, es decir, está como levitando en el aire, además siguiendo al autobús, ¿no? Bueno, pero hay levitaciones, que vamos a ponerle el título de auténticas, por eso lo pongo entre comillas, que se han documentado a lo largo de la historia, principalmente en místicos del cristianismo, del hinduismo y del budismo. En la historia del cristianismo, por ejemplo, hay bastantes casos de levitaciones. Pues Francisco de Asís, Catalina de Siena, Felipe Neri, etcétera, Santa Teresa de Jesús, etcétera. Pero uno de los más famosos, con diferencia, fue San José de Cupertino. San José de Cupertino, este fraile italiano del siglo XVII, como veis, pues es que volaba. Aquí tenéis un cuadro de la época en que los frailes, sus frailes compañeros, lo veían volar. Por ejemplo, salía desde arriba, desde el coro, y salía volando y se ponía en el altar. Es decir, tenía levitaciones y vuelos impresionantes. Hubo más de 70 veces donde había muchísimos testigos, entre ellos el Papa Urbano VIII, que le decían, mire, este señor vuela, levita, y el hombre quiso verlo y lo vio en real cómo este hombre levitaba. Es decir, uno de los casos que no se ha encontrado ninguna explicación, parece levitación auténtica. Pero es en la India y en el Tíbet donde parece que ocurren bastantes de estos casos. Ya de hecho, en el siglo I, este iniciado griego, que se consideraba un mago, un erudito, Apolonio de Tiana, en el siglo I, como digo, ya decía que en su viaje a la India y al Tíbet había visto levitar a brahmanes hindúes. Aquí veis, por ejemplo, una foto, es un fotograma de un documental del Discovery Channel en el que se ve un monje budista que hay una serie de velas y el hombre se ve como desde abajo, que está sentado, empieza a subir, a empezar a levitar, ¿no? Aquí hay otras fotos de un yogui muy famoso en aquella época. Estamos hablando de los años 40, que también levitaba, ¿no? Y vuelvo a decir, y muchos de estos son trucos, son fraudes totales, vamos, pero parece que hay auténticas levitaciones, ¿no? Y también parece que levitaban los medios, estos que son intermediarios entre el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos, ¿no? Por ejemplo, el que yo he comentado antes, Daniel Douglas Hume, que en diferentes sesiones de espiritismo el hombre se ponía a levitar. Por ejemplo, en este grabado se ve cómo en medio de la sesión se puso a subir y chocó, vamos, y llegó hasta el cielo. En otra ocasión,
con bastantes testigos, salió por una ventana y entró por otra del edificio. Es decir, que parece que el hombre, cuando estaba en trance, en sus sesiones de espiritismo, pues era capaz de levitar y de volar. Bueno, este hombre, Daniel Douglas Hume, fue muy investigado en su época por mucha gente, incluido, por ejemplo, muchos científicos, incluido, por ejemplo, William Crook, el investigador que descubrió los rayos catódicos o el talio, es decir, uno de los grandes científicos de la época. Bueno, pues este hombre testificó sobre la naturaleza científicamente inexplicable de los fenómenos que analizó de Daniel Douglas Hume. Es decir, todos los que lo veían y lo investigaron decían que no tenía ninguna explicación científica los fenómenos que veían en esta persona, en este medio. Bueno, pues efectivamente Daniel Douglas Hume decía que volaba y levitaba, y él decía que volaba y levitaba porque era elevado por espíritus. Ya digo que este hombre era un medium, intermediario entre el mundo supuesto de los espíritus y los vivos, ¿no? Y entonces él decía que lo elevaban los espíritus, los cuales demostraban así su existencia, ¿no? Es decir, que parece que los medium les ayudan los espíritus a levitar. Claro, lógicamente, en el caso del cristianismo, la levitación se considera que es una intervención divina. Dios ayuda al fraile, por ejemplo, a San José de Cupertino, a volar y a levitar. Y los espiritistas lo que dicen es que son los espíritus de las personas fallecidas los que le ayudan a levitar y a volar, ¿no? Bueno, la explicación que hoy se da acerca de la levitación es, volvemos a insistir, el poder de nuestra mente, de nuestra intención. Si nos concentramos, podríamos ser capaces de levitar con el poder de nuestra mente. Para eso hay que tener mucha fe, y no hablo de fe religiosa, sino de confianza en que lo vas a lograr. Por desgracia, creo que la mayoría no la tenemos. Pero claro, seguimos sin explicar, pues un poco la naturaleza, lo que yo hablaba antes. ¿Cómo es posible que la mente de las personas que levita, o los espíritus, lógicamente, que supuestamente le ayudan a levitar, sean capaces de violar, en este caso, la ley de la gravedad? Pues esto no tiene sentido ni explicación ninguna desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, pues vamos a acabar con el último fenómeno, que es la lluvia de piedras. Están lloviendo piedras. Bueno, pues algunos testigos han visto llover piedras en el exterior o en el interior de su propia casa. Es un fenómeno que se conoce como lluvia de piedras. Y además, las piedras parecen materializarse de la nada, es decir, aparecen de la nada. Y se ven esas piedras atravesando paredes o techos sin hacer agujeros, con diferentes tamaños, formas y colores, realizando trayectorias horizontales, verticales u oblicuas, con dispares velocidades. En algunos casos se ven caer las piedras muy lentamente, es decir, contrarrestando de alguna forma la fuerza de la gravedad, esquivando objetos como si las piedras seleccionasen sus propios recorridos, es decir, como si alguien las guiara o ellas se guiaran, lo cual es de locos, claro. En definitiva, violando las leyes del universo, las leyes estas que he comentado al principio. Os voy a poner un ejemplo que ocurrió en Galapagar, cerca de Madrid. En el pueblo de Galapagar, en 1984, en un taller de carpintería metálica, que hoy ya no existe, empezaron a caer piedras en el tejado. Lógicamente, los operarios salieron a empezar a echarle bronca a todo el que pasaba por allí, que no apedrearan más el tejado de la ESA. Pero el problema es que la lluvia de piedra empezó dentro del local después y los pedruscos volaban por la nave con los operarios trabajando y aparecían de la nada, de entre las paredes, ¡pum!, empezaban a salir piedras para arriba y para abajo con los operarios trabajando y lógicamente pues los operarios estaban asustados. De hecho, llamaron a la Guardia Civil acordonó el taller y no encontraban explicación ninguna. Hasta que, a los pocos días, pues aquello, lo mismo que había aparecido, desapareció. Suele ocurrir esto, estos fenómenos, lo mismo que aparecen, a los pocos días desaparecen, como mucho a lo mejor al mes, a los 2 meses desaparecen, y sin saber cómo han aparecido y también cómo desaparecen. Pues es normal en esto. Bueno, pues este es un ejemplo que ocurrió aquí cerca de Madrid de lluvia de piedras.
Bueno, pues hemos visto una serie de fenómenos, vamos a hacer un resumen y unas conclusiones para acabar. Bueno, a lo largo de la charla he ido exponiendo fenómenos extraños, misteriosos, como la psicoquinesis, los poltergeists, la levitación o la lluvia de piedras, fenómenos que han estado sucediendo a lo largo de toda la historia, es decir, hay bastante documentación acerca de estos fenómenos, que en bastantes ocasiones han sido estudiados y analizados por numerosos investigadores, incluyendo científicos de reconocido prestigio en el campo de la ciencia ortodoxa, pero hasta la fecha pues no hay explicación científica de su naturaleza, no se tiene explicación ninguna. Desde luego, lo que sí está claro es que todos estos fenómenos, psicoquinesis, poltergeist, levitación o lluvias de piedra, violan las leyes de la gravedad, del movimiento, de la termodinámica, y en el caso de las lluvias de piedra, alguna ley es más fundamental, pues las piedras parecen materializarse de la nada, se crean de la nada, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues en las investigaciones que se han realizado, como he ido contando, se ha llegado a la conclusión que en muchos casos los fenómenos se producen por la presencia de una persona concreta, que es lo que hemos llamado el agente focal, esa persona joven normalmente con crisis emocionales intensas, ¿no? Achacándose a la acción mental, consciente o inconsciente, de esa persona, ¿no? Del agente focal. Es como si la mente de esa persona tuviera un poder que fuera capaz de actuar sobre la materia física, moviéndola, modificándola, incluso creándola de la nada, como es el caso de las lluvias de piedras. Esta misteriosa fuerza mental, que emana, no se sabe muy bien de dónde, porque supuestamente por la neurociencia debía ser del cerebro, pero realmente no se sabe de dónde emana, que puede ser proyectada consciente o inconscientemente a distancia, parece tener el poder suficiente para transgredir, para violar las inviolables leyes del universo que hablamos al principio. Bueno, pues esto, dándole vueltas, a mí me suena al efecto observador de la física cuántica. Lógicamente, esta es mi hipótesis. El efecto observador de la física cuántica, que es un principio básico de la física cuántica, dice que el acto mismo de la observación, es decir, la mente o conciencia del observador, interviene en el comportamiento e incluso en la existencia del objeto observado. Esto es de locos, de hecho los físicos cuánticos no se explican esto de qué va, pero está más que comprobado. O sea, hay comprobaciones multitud de que esto es así. Entonces, claro, pues yo lo que pienso, y lo pienso yo, pero también hay mucha gente que empieza, me refiero físicos y científicos, que empiezan a pensar en esto, que estos fenómenos en que lo que se mueve, lo que se crea, lo que se altera, es lo que el mundo clásico que hay a mi alrededor, el mundo de los objetos que nos rodean, pues estos fenómenos es como si la mente o conciencia de una persona, el observador de la física cuántica, actuara sobre el comportamiento del mundo que nos rodea, del mundo clásico de objetos que nos rodean, al igual que lo hace sobre el mundo cuántico. Como digo, esto ya empieza a haber bastantes investigadores físicos que creen que efectivamente nuestro mundo clásico se comporta igual que el mundo cuántico. Lógicamente, no han logrado todavía demostrar con medidas que esto es así, pero empieza mucha gente a pensar que el acto de la observación, la conciencia del observador, hace que las cosas cambien a nuestro alrededor. Pero claro, también hemos visto que hay fenómenos que no están asociados a una persona, realmente están asociados a un lugar concreto que se suele llamar casa encantada, ¿no? En estos casos los investigadores los atribuyen a los espíritus de los fallecidos que parecen seguir viviendo en esas casas. Y hay muchos ejemplos de estos, que parece que esos espíritus siguen allí, ocasionando todos esos fenómenos, ruidos, movimiento de muebles, etc. Y, bueno, parece que son los espíritus. ¿Por qué? Porque si cambian los inquilinos de la casa, los ruidos, los movimientos de objetos y todo eso se siguen reproduciendo, es decir, no están pegados a una persona, sino a la casa. Por eso lo del nombre de casa encantada. Bueno, pues como digo, se les atribuyen a los espíritus que son los que hacen estos fenómenos, como los poltergeists que hemos hablado. Pero claro, ¿ello qué implica? Pues implica
que los espíritus, supuestos espíritus de los fallecidos, deben poseer una fuerza mental similar al caso de las personas que actúan como agentes focales, produciendo el mismo efecto observador, es decir, no solo lo hace una persona viva que, como en el mundo de la física cuántica, altera el experimento que está haciendo, el mundo cuántico, sino que también los espíritus deberían hacerlo, según esta teoría de que son los espíritus, ¿no? Como sabéis, los espíritus se consideran algo que llevamos pegado con nosotros y que cuando morimos, pues se van a otro sitio. De esto he hablado yo en algunas otras charlas, ¿no? Claro, esta teoría de que pueden ser los espíritus, pues nos lleva a pensar, a asumir que somos de naturaleza dual, es decir, que no solo tenemos un cuerpo físico, el que vemos, el que apreciamos con nuestros 5 sentidos, sino que también tenemos un cuerpo espiritual, el alma, el espíritu o como se quiera llamar, en el que parece residir nuestra mente, al menos en parte, el cual sobrevive a la muerte del cuerpo físico. De hecho, esto de que la neurociencia está diciendo de que la conciencia está en nuestro cerebro y es un proceso químico y eléctrico, parece que está últimamente bastante, y hay mucha gente, muchos neurocientíficos y físicos, dándole vuelta a que no, que la conciencia, hay una conciencia global, como hemos visto en ese proyecto de conciencia global, que une a todos y nosotros somos parte de esa conciencia y que de alguna forma se manifiesta en las personas, en los seres vivos en general y a lo mejor quizás en los seres inertes. En los seres vivos, desde luego, por cierto, estoy documentándome sobre otro tema, que es el misterioso comportamiento de animales, y os contaré muchos comportamientos extrañísimos y misteriosos que tienen los animales, ¿no? Que parecen decirnos que efectivamente hay una conciencia global que une a todos los seres vivos de la naturaleza, ¿no? Bueno, pues parece que ese cuerpo espiritual, ahí reside nuestra mente, nuestra conciencia, al menos en parte. Y ese cuerpo espiritual sobrevive a la muerte del cuerpo físico y se va a otro sitio o se mantiene en otro mundo cercano al que vivimos. Por cierto, esta creencia es muy antigua y es la que defienden la mayoría de las religiones, la de que somos duales y tenemos cuerpo físico y cuerpo espiritual, alma o espíritu. Con lo cual, claro, si nosotros llevamos un espíritu pegado en el cual reside parte de nuestra mente, de nuestra conciencia, pues quizás todos los fenómenos son atribuibles al espíritu. Es decir, no es nuestra mente que está en este cerebro, que es lo de la neurociencia dice, sino que realmente es nuestro espíritu que nos acompaña, que no tenemos idea de cómo es ni de qué se compone, el que ocasiona esas alteraciones del mundo que nos rodea. Es decir, en el espíritu en el que se ubica la mente y que sobrevive a la muerte del cuerpo físico, es el que haría todos estos fenómenos de psicoquinesis, poltergeist, levitación, etc. Pero claro, esto nos lleva a plantearnos preguntas como ¿cuál es la naturaleza del espíritu? ¿De qué tipo de materia o energía está compuesto? Si efectivamente, como yo fabulo, como yo especulo, de que es el espíritu el que tiene parte de la mente y el que ocasiona todos esos fenómenos, ¿de qué tipo de materia o energía está compuesta para lograr esos fenómenos que alteran las leyes del universo, sacando energías y fuerzas de donde no las hay supuestamente? Bueno, pues estas preguntas, lógicamente, pues no tienen respuesta hoy día, ¿no? Pero yo sigo fabulando, sigo especulando, y yo quiero plantear que el espíritu pudiera estar compuesto de algún tipo de materia o energía. Yo siempre quiero estar pegado aquí, no quiero darle la esa de, bueno, es algo divino, de origen divino, sobrenatural. Vamos a pegarnos un poco a lo que conoce la ciencia. Yo pienso que podría estar compuesto de algún tipo de materia o energía, hasta ahora desconocido, que interacciona con la materia y la energía ordinaria de nuestro mundo, produciendo esos fenómenos. Y vamos a llamarle, le voy a llamar a esa materia o energía, el mundo espiritual, es decir, igual que hay el mundo físico, el mundo material que nos rodea, pues hay un mundo espiritual, pero que también tiene materia y energía. Y sigo especulando, sigo fabulando. Normalmente es lo que suelen hacer muchos científicos. No quiero dármelas de eso, ni por asomo, ¿no?
Pero yo voy a plantear una hipótesis, y es que ese espíritu, ese mundo espiritual, esté compuesto de materia o energía oscura. Algo que la ciencia sabe que existe, pero que no se sabe ni de qué se trata ni qué leyes tiene. Fijaros que he remarcado ni qué leyes tiene. No se conoce nada. De hecho, se conoce solo el 4% de la materia y la energía que componen el universo. Solo el 4%. Se ignora totalmente lo que es la materia oscura, la energía oscura, que suponen el 96% del universo. Fijaros, en este gráfico, la materia y la energía que se conoce es esta parte de aquí, solo el 4%, es lo que vemos, lo que observamos y lo que medimos con nuestros aparatos y nuestros instrumentos, solo. Pero no se conoce la materia oscura. ¿Y por qué se sabe que hay materia oscura? Fijaros que hay un 22% de nuestro universo de materia oscura. De hecho, es tanta que si fuera como la ordinaria, yo que peso alrededor de 70 kilos, pesaría 350, es decir, si fuera como la materia ordinaria, ¿no? Hay muchísima materia oscura. ¿Y cómo la han descubierto? Pues la han descubierto los astrofísicos porque se han dado cuenta de que las galaxias rotan, por ejemplo, uno de los efectos que tiene, la rotación de las galaxias es diferente en su velocidad a cómo debería ser si solo tuvieran la materia ordinaria que vemos, la materia que vemos con nuestros telescopios y nuestros aparatos de observación. Y entonces, dándole vueltas, pues han visto que es como si hubiera una materia alrededor de las galaxias mucho mayor en cantidad que la propia materia ordinaria, que es la que vemos mediante la luz o los rayos gamma o los rayos ultravioleta o los que sean, y que interfiere gravitacionalmente sobre la galaxia correspondiente de materia ordinaria, haciendo que giren más deprisa de lo que es. De hecho, se piensa que realmente la materia oscura es la que mantiene a las galaxias unidas, porque si no, con la materia que se observa de ellas, estarían estallando continuamente y separándose, ¿no? Las estrellas unas de otras, ¿no? Bueno, inicialmente se pensó que esta materia oscura era, como no se ve, no se aprecia, no se puede medir, no se observa, pues era de unas partículas pues livianas, por así decir, que no interaccionan, solo parece que interaccionan con la fuerza gravitacional. De hecho, pues se está investigando muchísimo, a ver si consiguen aclarar de qué va esta materia oscura. Pero, como digo, se creían que eran partículas débilmente acopladas, que interaccionaban muy poco, hasta el año pasado. El año pasado se hizo una observación por la Universidad de Minnesota, y que ha sido contrastada después, de que había cúmulos de materia oscura que se observan por su acción gravitacional sobre los rayos de luz que vienen de galaxias más lejanas y que las distorsionan hasta llegar a la Tierra, que es lo típico que se utiliza para muchas medidas en el universo. Esto nos lo cuenta muy bien Miguel Tejedor. Pues se han dado cuenta que no solo interaccionan gravitacionalmente con la materia oscura, sino que también interaccionan en la propia materia oscura. Y esto les ha llevado a concluir que no pueden ser partículas débilmente, que interaccionan débilmente, sino que tienen que ser partículas complejas. Y de hecho, están apareciendo en todos estos meses montones de artículos que hablan de que la materia oscura está compuesta de partículas complejas, con lo cual, de alguna forma, especulan que podría ser como los protones, los neutrones, los electrones de nuestra materia ordinaria que conocemos, pero en ese mundo de materia oscura que parece que está ahí, pero que no tiene relación con nuestra materia ordinaria, salvo por la gravitación, por la gravedad, ¿no? Es decir, que ya se intuye que la materia oscura tiene mucha materia hecha de partículas complejas, con lo cual pues especulan si habrá átomos de materia oscura, moléculas de materia oscura, etcétera, etcétera. Y como digo, están saliendo muchos artículos que hablan de este tema, que se llama, que lo titulan como materia oscura compleja, como por lo que os estoy diciendo.
Bueno, pues aparte de esta materia oscura compleja que ya están intuyendo los científicos, existe la energía oscura, que como veis es el 74%. ¿Qué es la energía oscura? La energía oscura es una energía antigravitacional, es la que hace que el universo se expanda. Se ha descubierto que el universo se está expandiendo a toda pastilla, pero además cada vez más acelerado, algo que es impensable desde el punto de vista de las reglas de la gravedad, es imposible. Con lo cual especulan que tiene que haber una fuerza, un campo, que es ese de la energía oscura, que tira de las galaxias separándolas unas de otras y alejándolas unas de otras a toda velocidad. Y como veis, ese campo es tan fuerte, tan potente, que constituye el 74% de lo que es el universo, ¿no? Bueno, pues lo que yo estoy diciendo es de que ese espíritu, ese mundo espiritual, esté formado, compuesto de materia oscura y de energía oscura. ¿Dónde estoy yo? Es decir, el mundo material, el universo que conocemos, es el 4% del universo, el mundo espiritual, que para mí podría ser el de la materia y de la energía oscura, ser el 96%, y tiene fuerzas y leyes que se desconocen. De hecho, están especulando mucho a ver esas interacciones extrañas de la materia oscura entre ellas, de qué va esto, porque quiere decir que tienen fuerzas diferentes a las que conocemos. En definitiva, el mundo material más el mundo espiritual que yo comentaba sería el 100% del universo, y este sería pues un universo ampliado. Realmente no es nuestro universo, pero sería ampliado en el sentido de que tendrían que aparecer, tendríamos que descubrir fuerzas y leyes aún desconocidas. Y estoy convencido que están en ello, y de hecho están investigando mucho todo este tema para ver qué fuerzas, qué leyes rigen esa materia oscura, esa energía oscura. Bueno, como veis, la música es de la serie Cosmos, de Carl Sagan, la famosa serie, ¿no? Bueno, pues yo sigo especulando, y lo que digo es que de ese otro mundo espiritual, que yo pienso que podría estar hecho de materia y energía oscura, se podría extraer la materia y la energía que se necesita para explicar esos fenómenos, los poltergeist, la psicoquinesis, la levitación, etcétera, la lluvia de piedra. Es decir, con las leyes que desconocemos de ese universo ampliado, ya no se violarían, esas leyes no se violarían en ese universo con esas nuevas leyes que todavía desconocemos, pero que la ciencia está investigando, ¿no? El hinduismo, por cierto, habla del cuerpo astral, que para ellos es como el espíritu, como un doble etéreo espiritual que acompaña al cuerpo físico y que se separa de él al morir, y que el cuerpo astral, o espíritu, permite acceder a un mundo que llaman mundo astral, que sería, para mí, lo que yo he comentado, como el mundo espiritual, ¿no? Y de hecho dicen que el cuerpo astral se puede separar del cuerpo físico y moverse con libertad por el mundo astral, es decir, como si yo, con mis especulaciones que hago, como si mi cuerpo astral, mi espíritu, hecho de materia oscura, por poner un ejemplo, pudiera moverse por el mundo de la materia oscura, por ese mundo espiritual o por ese mundo astral que comenta el hinduismo. No obstante, claro, la ciencia todo esto lo ignora, aunque vuelvo a insistir que lo de la materia oscura y la energía oscura ni mucho menos lo ignora. Hay muchísima investigación alrededor de ello, ¿no? Pero claro, la ciencia no tiene en cuenta estas creencias del hinduismo, de otras religiones, de que somos cuerpo físico y cuerpo espiritual y cosas de ese tipo, ¿no? Pero claro, a mí me produce asombro, y a mí me lo habréis oído en más de una ocasión en estas charlas, que los escépticos acerca de las creencias del hinduismo o de los fenómenos paranormales crean a pie juntillas teorías como la del Big Bang, los agujeros negros, la expansión del universo, la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución de Darwin. Todas estas teorías, primero, están sin explicar del todo, pero es que lo que se ha ido explicando tiene montones de agujeros, montones de anomalías, que se suele decir en el mundo de la ciencia. Es decir, siguen sin ser la palabra de Dios, por así decirlo de alguna forma. Es decir,
todas estas teorías están aún sin probar, es decir, hay muchísimo que especular. De hecho, ya sabéis que están con el tema de la teoría del todo, a ver si consigue una teoría que explique todo, porque todas estas teorías no consiguen explicar cómo es el comportamiento de nuestro universo y de nuestra naturaleza. Porque realmente de las cosas fundamentales que deberíamos conocer los humanos, del mundo que nos rodea, no se conoce casi nada. Se conoce muy poco del universo, ya hemos dicho que solo el 4%. La materia oscura y la energía oscura no se tiene ni idea de qué es. Y de cómo surgió, el Big Bang es una teoría, pero no se tiene ni idea si efectivamente hubo esa explosión o no. Hay cosas que parecen decir que hay fenómenos que parecen decir que hubo como una explosión inicial, pero claro, hay mucha especulación alrededor de esto. Tampoco se conoce mucho del mundo cuántico, de hecho el mundo cuántico tiene a los físicos sorprendidos. O de la vida, cómo surgió la vida, el ADN, cómo ha ido la evolución, pues ni idea. O de la conciencia, mucho más, que ahora se está especulando mucho sobre eso, la conciencia particular, la conciencia global, la conciencia universal, cosas de este tipo, ¿no? En definitiva, de las cosas fundamentales desconocemos la mayor parte. Como decía Isaac Newton en el siglo XVII, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano, y efectivamente sigue siendo así. De hecho, yo cuando voy a algunas conferencias, por ejemplo, de investigadores del CSIC, me quedo gratamente sorprendido de que todos dicen que cada vez que investigan una cosa y ven lo que hay detrás, dicen que se les abre un campo de desconocimiento impresionante, es decir, que cada vez hay más por saber de lo que sabemos, es decir, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. En definitiva, la ciencia ignora casi todo lo importante que nos rodea. Lógicamente, yo soy técnico, soy de ciencias, entonces yo confío que en algún momento la ciencia descubrirá la naturaleza de los fenómenos que os he expuesto y de todo lo que falta todavía por conocer. Y pasará una década o 2 siglos o 2 milenios, pero yo estoy convencido que poco a poco iremos descubriendo todo lo que hasta ahora, lo mucho que hasta ahora ignoramos. Pues muchas gracias. Nos quedan 10 minutos, como esto no lo cierran a las 9, pues vamos a dar por concluida, porque habría muchas preguntas, estoy convencido, pero si no nos vamos a meter en las 9 y vamos a ir todos apurados. Así es que, pues muchas gracias. Yo a todos los que os tengo en mi lista de distribución os mandaré el material, os mandaré el informe que siempre hago, como que va en literatura, todo esto mucho más explicado y más detallado, y también os mandaré la presentación en diapositivas que os he puesto aquí. Pues muchas gracias y buenas noches.